Buenas noches a todos, mi nombre es Rocío Muñoz, alumna de la clase de Derecho Mercantil 2, con el abogado John Milton Abadín de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Junto con mis compañeros Kenneth Mejía y Kevin Cantarero, conformamos lo que es el grupo número 6 y nosotros le hablaremos de lo que son las empresas del sector social de la economía, tocando como primer punto lo que son los sectores económicos. Conoceremos qué son los sectores económicos y cómo se dividen estos. Vamos a decir que los sectores económicos son la división de la actividad económica de un Estado, las cuales se agrupan de acuerdo a características comunes y estas resultan de ser de gran utilidad para las cuentas nacionales, ya que facilitan el análisis y el estudio de las producciones económicas. Y estos se van a dividir en lo que son los sectores primario, secundario, terciario, y de este último existen dos subdivisiones, que es el cuaternario y el quinario. Tocaremos primeramente lo que es el sector primario y diremos que este sector constituye un conjunto de actividades económicas que obtienen materia prima del medio natural, ya sea utilizando poca o ningún tipo de manipulación. Dentro de las actividades que se encuentran en este sector está lo que es la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca y la tala forestal. Usualmente los productos de este sector son utilizados como materia prima para la fabricación de productos industriales. Luego tenemos lo que son los sectores secundarios, más conocidos como sectores industriales, ya que estos transforman la materia prima extraída o producida de la naturaleza en productos de consumo, o más bienes en equipo. Es decir, mientras que el sector primario se limita únicamente a extraer la materia prima de la naturaleza, el sector secundario ejerce una serie de procedimientos para fabricar productos de consumo. Luego tenemos lo que son el sector terciario. Este sector engloba lo que son las actividades relacionadas con los servicios no productores o transformadores de bienes materiales. Es decir, que estos, al contrario, generan servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la población, como ser transporte, comercio, turismo, educación, finanzas, entre otras. Este último sector terciario se divide en dos, que nace lo que es el sector cuaternario y el sector quinario. Dentro del sector cuaternario encontraremos que se está enfocada en las actividades económicas basadas en labores intelectuales o la economía del conocimiento y no labores repetitivas. Algunos servicios de este sector son la investigación, el desarrollo, tecnologías de la información, consultorías, planificación financiera, etc. Por último, tenemos lo que es el sector quinario, y vamos a decir que lo que hacen son actividades de creación, reordenación e interpretación de ideas y proyectos, ya que incluye el uso de datos y nuevas tecnologías para la toma de decisiones. Ese se enfoca en lo que es la toma de decisiones y de él hacen parte labores oficiales del gobierno, directivos de compañía, ONG, líderes tecnológicos, entre otros. Ahora continuará mi compañero Kenneth Mejía. Primeramente, muy buenas, mi nombre es Kenneth Mejía. Yo les voy a hablar sobre la clasificación de los sectores de la economía. Como primer punto tenemos al sector social. Es el conjunto de empresas y organizaciones formadas por trabajadores que sostienen como principal punto la primacía del trabajo. Estos optan por la propiedad social de los medios de producción y establecen que el excedente generado es un medio para poder elevar el nivel de vida de sus miembros. Como siguiente punto tenemos el sector formal. Este involucra todas aquellas actividades que concentran la fuerza laboral en la estructura económica integrada por diferentes unidades económicas de producción de bienes y servicios, como ser industrias, servicios, comercios, construcción y agricultura, por poner ejemplos.
Estas cumplen con las normas establecidas por el Estado en materia laboral, fiscal y legal, con el propósito de regular las relaciones de producción y empleo. Como tercer punto tenemos el sector informal. Presenta las mismas características que el sector formal. Su única diferencia de este por el hecho de realizarse dentro de un ambiente oficialmente que no está regulado. Como siguiente punto tenemos desde el punto de vista económico. Aquí encontramos los diferentes tipos de sociedades. Encontramos como primer punto la microempresa. Estas son sociedades que pertenecen a la microempresa que tienen un capital muy reducido, que son de 1 a 10 trabajadores. Como siguiente punto tenemos a la pequeña empresa, que estas son sociedades que tienen un pequeño capital y cuentan de 10 a 50 trabajadores. Como tercer punto encontramos la mediana empresa. Estas son sociedades que tienen un mediano capital, que son de 50 a 100 trabajadores. Y encontramos las macroempresas, que estas son sociedades que tienen grandes capitales y casi siempre cotizan acciones en bolsa, por lo cual en estas sociedades casi siempre se divide la propiedad. Muy bien, encontramos el sector social de la economía. Esta se encuentra establecida en el artículo 330 de la Constitución de la República. Ya vemos que esto cuenta con un marco legal. Como siguiente punto vemos de que se regula bajo la ley del sector social de economía, de acuerdo al decreto número 193-85 del 30 de octubre de 1985. El sector social de la economía tendrá su propia estructura orgánica, con un organismo a nivel de dirección y representación, pudiendo crearse organismos regionales o departamentales según las necesidades de cada sector. Vemos las atribuciones y funciones de las mismas. La Dirección General del Sector Social de la Economía tiene como una función facilitar e impulsar procesos de formalización y desarrollo de organizaciones y empresas que pertenecen a la economía social. Otorgar su personalidad jurídica, brindar asesoría técnica y capacitaciones y con un acceso al financiamiento. Sus atribuciones están en la calificación de documentos de constitución y registro de organizaciones o empresas del sector social de la economía. Como siguiente atribución tienen inscribir a las organizaciones o empresas creadas de conformidad con la ley y la fiscalización, disolución o liquidación de organizaciones o empresas de economía social. Vemos la estructura del sector social de la economía. Encontramos a SEMPRENDE y a CODESE. SEMPRENDE es el Servicio para Emprendedores en Honduras y CODESE es el Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Kevin Cantarero y voy a dar continuación a la presentación. Como anteriormente le estaba comentando mi compañero Kenneth, la clasificación de la economía, de los sectores de la economía de nuestro país está basado en 3 sectores. Estos son el sector social, el sector formal y el sector informal. Como anteriormente lo estaba mencionando mi compañero Kenneth, el sector social es aquel conjunto de empresas y organizaciones que constituidas, formadas por trabajadores que sostienen la primacía del trabajo, optan por la propiedad social de los medios de producción y establecen que el excedente de estas organizaciones y empresas es un medio para elevar su calidad de vida y la calidad de vida de sus miembros. Ese sector social básicamente está conformado por 3 organizaciones o empresas, ¿verdad? Estas empresas o organizaciones son, número 1, las asociaciones cooperativas, número 2, la caja rural y número 3, las empresas asociativas de campesinos. Estas 3 organizaciones o empresas son las que forman lo que es el sector social de la economía. Pero bien, ¿qué es cada una de estas organizaciones o empresas? Vamos a dar inicio con lo que es las asociaciones cooperativas. Las asociaciones cooperativas
son las organizaciones autónomas de personas que, constituidas conforme a la Ley de Cooperativas de Honduras, se han integrado voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales. Estas asociaciones cooperativas nos están acompañando en nuestro país desde hace varios años. Posteriormente vamos a estar revisando un poco de los antecedentes que tienen las cooperativas en nuestro país. Entonces decimos que las cooperativas son aquellas asociaciones de empleados que se organizan conforme a la Ley de Cooperativas de Honduras para poder integrar estas cooperativas con el objetivo de cubrir sus necesidades y las de sus socios. Esa es la finalidad de estas cooperativas. Ahora bien, existe una clasificación de las cooperativas. ¿Cuáles son? Vamos a ver un poco más adelante. Actualmente en Honduras existen 1.100 asociaciones cooperativas. Es un número muy grande, lo que significa que el sector social de nuestro país es uno muy significativo. Ahora, como les estaba diciendo, existe una clasificación de estas asociaciones cooperativas. Primero tendremos las asociaciones cooperativas de producción, que el objetivo final de estas no es otro que producir, transformar, trabajar y vender el producto en común que los socios elaboran. Esta es la primera clasificación. La segunda clasificación son las cooperativas de servicio. El fin de estos son la prestación de servicio al público y a sí mismo, es decir, a los socios integrantes de estas cooperativas. En tercer lugar tenemos las cooperativas de consumo, que el fin de estas es obtener bienes o servicios para ellos, para sus hogares, para las actividades económicas y sociales que estos pongan en práctica. Y por último tenemos las cooperativas mixtas, que estas no tienen un solo fin en específico, sino que tienen varios de estos. En estas podrían estar incluidas los servicios, la prestación de servicios al público, también como la elaboración, producción de materia prima, entre otras. Ahora vamos a pasar a ver qué son o cuáles son los antecedentes de las cooperativas en nuestro país. Pues en 1876 surgen las primeras organizaciones cooperativas en Honduras. Estos se llamaban la Sociedad Ladinos y el Fondo Campesino, estos en Marcala, La Paz. Esto en el año de 1876. Es hasta el año de 1940 cuando en el Código de Comercio se incluye por primera vez un capítulo dedicado exclusivamente a la regulación de sociedades cooperativas, significando un avance. Sin embargo, aquí no cesaría el avance de las cooperativas en Honduras, pues en el año de 1951, en la carrera de licenciatura en Economía, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras incluye en esta licenciatura lo que es la clase de cooperativismo, demostrando que es de suma importancia que los economistas de nuestro país tengan presente lo que son las cooperativas y esta fuerza que estaban empezando a agarrar en estos años. Es en el año 1952 cuando el Banco Nacional de Fomento organizó la sección de cooperativas. Actualmente este banco se le conoce como Banadesa. Es en el año de 1954 la aprobación de la Ley de Asociaciones Cooperativas. Y por último tenemos en 1987 cuando se aprueba la Ley de Cooperativas de Honduras y su reglamento. Acto seguido tenemos cuáles son los entes supervisores de estas cooperativas, de estas organizaciones. En primer lugar tenemos INDECOP, también conocida como el Instituto Hondureño de Cooperativas, también SNBS o Comisión Nacional de Bancos y Seguros. La función principal del Instituto Hondureño de Cooperativas es la inscripción y la vigilancia de las cooperativas, pudiendo delegar estas funciones en los organismos de integración o auxiliares especializados del sector cooperativo. En su lugar, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, SNBS,
es la encargada de supervisar las actividades financieras y seguros provisionales de valores y demás relacionados con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, es decir, de los socios de las cooperativas. Y por último tenemos lo que es el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas, conocido también como CONSUCOP. CONSUCOP es una institución descentralizada del Estado, autónoma y con patrimonio propio, que tendrá a su cargo la aplicación de la legislación de cooperativas y autoridad de control de entes cooperativos en Honduras. Entre muchas de las funciones que tiene CONSUCOP, vamos a repasar unas cuantas. Como ser aprobar la constitución y disolución y la liquidación de las cooperativas. También imponer sanciones, multas disciplinarias dispuestas en el marco legal vigente sobre la ley de cooperativas. También ejercer la fiscalización, control, supervisión, administración económica, financiera, social y legal y los servicios de cooperativas cuando lo considere necesario y sin previo aviso. También tenemos dictar normas y resoluciones que aseguren el cumplimiento del marco legal, gestiones de riesgo y la práctica de principios de un buen gobierno. Autorizar la disolución y la liquidación voluntaria de las cooperativas. Estas son algunas de las funciones de CONSUCOP. Ahora bien, recordemos que las asociaciones cooperativas son las primeras organizaciones que integran lo que es el sector social de nuestra nación. Ahora bien, ¿cuál es la segunda organización? Pues es la Caja Rural. La Caja Rural es una organización comunitaria integrada por hombres y mujeres que mantienen relaciones de confianza y solidaridad humana para ofrecer servicios financieros. Ahora bien, ¿cuáles son los servicios que presta la Caja Rural? Estos son el ahorro y el préstamo. ¿Para qué? ¿Con qué fines? Lo vamos a ver un poco más adelante. La importancia, ¿cuál es la importancia de la Caja Rural? Pues la importancia que recibe la Caja Rural es que a través de ella se logra constituir un capital financiero, el cual es manejado por los mismos socios y socias en base a la confianza que estos se tienen. Es por esto que hay muchos beneficios de formar parte de una caja rural, que los vamos a repasar un poco más adelante. La Caja Rural, como organización, apoya las actividades productivas, individuales y colectivas para mejorar la disponibilidad de acceso a la alimentación de una comunidad. Como les estaba comentando, el ahorro, el aprender e inculcar la cultura de ahorro y la honradez en las cajas rurales es uno de los beneficios que obtiene ser miembro de una de estas organizaciones. También estas apoyan la seguridad alimentaria, el financiamiento de actividades productivas, el comercio, la educación y la salud. Estos también facilitan el acceso local al crédito, fortalecen la economía de las comunidades, también fortalece la estructura organizativa comunitaria, estimula los valores morales y éticos. Como les había comentado, los servicios de la Caja Rural, que la Caja Rural ofrece a través de Banrural, son el ahorro y el préstamo. Esto para poder mejorar la calidad y asegurar muchos derechos como el derecho a la alimentación de las comunidades. Ahora, esto se basa principalmente en la Caja Rural, está registrada o está enmarcada legalmente bajo la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, decreto y el decreto para la creación de las cajas rurales. Ahora bien, estas son las dos primeras organizaciones que forman parte del sector social de la economía de nuestro país. Como tercera organización, como tercera empresa, tenemos lo que son las empresas asociativas campesinas. Estas empresas asociativas campesinas van a ser conformadas por aquellas personas que han sido beneficiados por la reforma agraria, comprometiéndose estos a trabajar la tierra
no solo la tierra que se les ha sido concebida, sino las vecinas a estas. Las empresas asociativas campesinas son constituidas por personas beneficiarias de la reforma agraria, que acuerdan aportar en común su trabajo, industria, servicios y otros bienes con el fin primordial de explotar directamente uno o más predios adjudicados por el Instituto Nacional Agrario, así como comercializar, industrializar sus productos y repartirse entre los asociados de estas empresas campesinas las ganancias de esto. Ahora, existen dos clasificaciones de las empresas campesinas, que son las empresas asociativas campesinas de producción y empresa asociativa campesina de transformación. Vamos a ver unos pocos objetivos o características de lo que son la primera clasificación de estas empresas asociativas campesinas, que son las de producción. Por mencionar algunas, tenemos la prestación de servicios a los socios, otras empresas asociativas, también la ejecución de proyectos turísticos y otra actividad lícita susceptible de coadyuvar a la superación moral, intelectual, económica y social de sus miembros. También tenemos que la segunda clasificación de estas empresas asociativas campesinas son las de transformación y servicio. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuáles son estas prestaciones? Bueno, son instalar y operar plantas de industrialización de la producción. Son gestionar créditos que cubran las necesidades de las empresas asociativas de transformación y servicios de las que integran. En esto es importante mencionar que aquí podemos observar cómo otras organizaciones pueden adherirse a estas empresas campesinas, ¿verdad? Creo que este es el ejemplo perfecto para mencionar lo que son las asociaciones de primer y segundo grado. Por dar un ejemplo, es en el sector comunitario lo que son en los patronatos, las federaciones y las confederaciones. En este caso, estas empresas asociativas de campesinas están ejerciendo como una función de una confederación en la que otras federaciones y empresas se pueden afiliar a ellas para prestar estos servicios. Vamos a ver que las empresas asociativas campesinas de transformación y servicios se dedican más a lo que son establecer plantas de operación e industrialización para producir, así como la administración, pues esta crea planes para la producción dentro de estas empresas. Otro de los servicios que tenemos con esta es establecer almacenes, servicio de equipo agrícola de mantenimiento. También tenemos lo que es organizar la comercialización de los productos y servicios de las empresas asociativas afiliadas. También tenemos lo que es centralizar los elementos destinados a la investigación con el objeto de alcanzar mayores niveles de eficiencia y productividad. Desarrollar programas comunes de promoción social relacionados con la salud, la vivienda, el consumo, la recreación, etc. Básicamente, estos han sido las tres empresas u organizaciones que conforman el sector social de la economía de nuestro país. Lo que son las asociaciones cooperativas, la Caja Rural y por último las empresas asociativas campesinas. Con esto damos fin a la presentación, dándole muchas gracias por prestarnos su atención, escucharnos y esperamos que haya sido de mucho agrado para ustedes nuestra presentación. Muchas gracias.